Ya vimos cómo la temporada 1 de Jujutsu Kaisen logró existir como un shonen bastante decente, pero es a partir de lo que sigue que Jujutsu logra entrar en su prime. Algo que no mencioné en su video sobre la temporada 1 es que fue adaptada por el estudio MAPPA, los mismos que adaptaron el final de Shingeki no Kyojin y la primera temporada de Chainsaw Man. Si me quedara solo con esos dos animes, diría que este es un estudio decente pegándole a malo, pero es gracias a la tremenda adaptación y calidad visual de Jujutsu Kaisen que se demuestra que este estudio, cuando no anda sobreexplotando a sus trabajadores y hace una producción con ritmo decente, puede ser un tremendo estudio de animación. O sea, si el tratamiento aquí fuera el de Chainsaw Man, tendríamos a Rika modelada en 3D con CGI como si fuera un stand de yoyos, y si fuera el trato el final de Shingeki, esta película hubiera sido dividida en 4 partes y tendríamos un documental del sacrificio que se hizo por hacer la película. Pero ya en serio, esta película adapta el tomo 0 Jujutsu Kaisen, sacado antes de que al mangaka un tal Gigi, jeje, le dieran la serialización del manga de Jujutsu. Y para los que no sepan, la serialización de un manga es cuando dan visto bueno a tu historia y la publican en su respectiva editorial. Yo compré el tomo 0 Jujutsu Kaisen después de ver la película y madre mía, sin duda Dai se equivocó. Este tomo es literalmente la mejor precuela que he visto de un anime y la película logra adaptarlo de manera maravillosa. Sorprende ver que a pesar de ser una precuela, el dibujo, las escenas y sobre todo el diseño de los personajes son bastante buenos. O sea, sí, Inumaki tiene el peinado de Itadori y Yuta el de Fushiguro. Es algo que, pues, si bien no quita, pues da hasta risa como el autor hace énfasis en eso. Eso sí, Maki se ve demasiado hermosa en ese tomo, tiene hasta más curvas. Incluso en la película dejaron esto, lo cual es curioso porque para la película sí les cambiaron el diseño del pelo a Inumaki y Yuta, pero a Maki la dejaron hasta más buena, supongo que a Mappa le sabe, aunque sí se nota comparándola ya con sus apariciones después de ese tomo que pasó a tener un físico más delgado. Pero bueno, hablemos ya de la historia. Trata de Yuta Okotsu, un chico que cuando estaba internado en un hospital conoce a Rika, una niña con la cual desarrolló una hermosa amistad y hasta iba para más, pero tristemente ella murió atropellada. A causa de esto ella supuestamente lo maldice y está con él siempre como una maldición. Ahora Yuta tiene que estar en la escuela de brujería para encontrar una solución a esa maldición. Y déjenme decirles que esta es una tremenda premisa, incluso mejor que la de Itadori, que solo se come dedos y quiere ayudar. Este es un protagonista que refleja perfectamente de qué trata Jujutsu Kaisen. De hecho, este es un problema que yo comenté en el video de la primera temporada, que en los primeros capítulos no explicaban mucho del mundo de Jujutsu ni de qué va todo esto de las maldiciones como tal, pero aquí hay una construcción perfecta de todo eso gracias a Yuta. Incluso gracias a esta película entendemos perfectamente cómo funciona la escala de poder, con eso del poder maldito, las categorías, incluso los clanes. Todo eso lo vemos representado en la misma Maki. En la temporada 1 se menciona, pero aquí en la película es donde realmente vemos todas las dificultades que pasa al entrar en combate, pero entendemos también su determinación para ser hechicera. Incluso todavía mejor, porque vemos que todo el tema de su familia, los Zenin, le ha traído también un cierto trauma interno, sabiendo todo eso de que no tiene poder, pero aún así se enfrenta a Geto de frente para combatir. Queda excelente porque entendemos que no es una Sakura de pelo verde. Inumaki también, cuando lo mandan a esa misión con Yuta, pensé que sería solo un rellenito de la película, pero todo lo contrario, porque vemos la personalidad de Inumaki. Increíble cómo logran que un personaje que no puede lanzar tremendos diálogos ni expresarse mucho, demuestra su preocupación con pequeñas acciones. Inumaki. Y Panda, pues es Panda, es bueno y cae bien, supongo. No puedo creer cómo el autor establece aquí un elenco de personajes mejor que el de la primera temporada. De hecho, me dejaron hasta con más ganas de ver a estos personajes interactuar. Esta película no es tampoco lo mejor. Aidai dice que es un somnífero, pero sí es un tremendo inicio para Jujutsu Kaisen. Es cierto que al final de la película Yuta logra romper la maldición de Rika, por lo que técnicamente su arco ya cerró, y estoy de acuerdo en que Itadori sí tiene más chances de mejorar, porque Yuta ya cerró su arco, pero aún así cierra como tremendo protagonista. Lo más débil de la película son los villanos, obviamente, que pues sí se me hizo muy imbécil por parte de Geto pensar que él solo le iba a ganar a Rika, pero ya andaba muy chiflado para entonces y se los perdono porque Satoru tiene una bonita escena con él. No fui yo, fue mi mejor amigo. El único que he tenido. Que aquí Satoru quedó igual que en la primera temporada, pero dejó todo preparado para romperla en la segunda temporada y madre mía, sí que lo va a hacer. En conclusión, Jujutsu Kaisen 0 es la mejor precuela que he visto. De hecho, recomendaría más ver la película antes de empezar a ver el anime, porque de verdad es de lo mejor que tiene Jujutsu y demuestra que Gege es un tremendo mangaka.